Ya puede dar inicio, señor presidente. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos, siendo las 12:33 del día 3 de septiembre de 2025. La tercera sala penal de apelaciones integrada en esta oportunidad por los señores magistrados Magallanes Rodríguez, Javier Valverde y quien haya Enrique Sumedinde. Vamos a continuar con las audiencias programadas en el día de la fecha. En esta oportunidad, recurso de apelación contra una resolución que fue infundada en el procedimiento en el incidente 3 de expediente 47/2019. Señorita asistente, se nos informa, por favor, la concurrencia virtual de las partes procesales. Gracias, señor presidente. Señores jueces superiores, tengan ustedes muy buenas tardes. Debo dar cuenta a usted que por parte del Ministerio Público se encuentra la doctora Luz Elizabeth Flores Tarapa, por parte de la defensa técnica del señor René Cornejo, la doctora Sara Flor Barreto Guzmán. Eso es cuando informo, señor presidente. Muchas gracias. El Ministerio Público está conforme con su dato de acreditación y nos escucha correctamente. Ante todo, muy buenas tardes, señores jueces superiores. Sí, efectivamente los escucho correctamente y mis datos también son correctos. Muchas Gracias. gracias. La defensa técnica del señor Cornejo. Sí, muy buenas tardes, señores magistrados. Sí, son correctos mis datos. Bien. Tenemos que hacer la salvedad que el día de hoy participa el doctor Javier Valverde, toda vez que el doctor Mosquera Cornejo se encuentra con licencia por salud. ¿Hay algún inconveniente de que la participación o la integración del doctor Javier Valverde a este colegiado por parte del Ministerio Público? Nada, señor juez. Muchas gracias. Por parte de la defensa. Ninguna, señor magistrado. Ok, entonces vamos a dar por válidamente instalada la presente audiencia y corresponde continuar y verificar si el Ministerio Público va a mantener el recurso de apelación contra la resolución número 11 de fecha 11 de julio de 2025 que declaró infundado el procedimiento solicitado por el fiscal provincial. ¿Ministerio Público? Sí, señor juez, vamos a mantener la pretensión impugnatoria. Correcto. A ver, el señor juez de investigación preparatoria en su considerando tercero ha indicado que en este caso, si bien es cierto, el señor Cornejo tiene la obligación de concurrir a las llamadas del Ministerio Público y del Poder Judicial, esto no se aplicaría cuando se tenga que declarar o se le pide su declaración, porque el señor está en la facultad de poder negarse a declarar o guardar silencio. Y por esa circunstancia, el derecho fundamental de defensa del señor Cornejo es que declara infundado el procedimiento solicitado por el representante del Ministerio Público. Bien, la impugnación formulada por el fiscal provincial, en este momento vamos a verificar, tiene como agravios, a ver, un momentito, vulneración a la debida motivación o motivación aparente, y piden la revocatoria de la resolución o en forma alternativa se declare nula la misma. Bien, como tiene dos pretensiones, empezaremos por la pretensión nulificante para luego ver la pretensión revocatoria, señor fiscal. Va a tener 7 minutos para sustentar su recurso impugnatorio. Muchísimas gracias, señor magistrado. El Ministerio Público formula apelación en contra de la resolución del 11 de julio del 2025. En tanto, señor magistrado, consideramos que ha existido afectación al principio de legalidad, así como la eficacia del proceso en cuanto al esclarecimiento de los hechos máximos y el plazo de investigación preparatoria estaría venciendo en noviembre del 2025. Asimismo, se vulnera la posibilidad de obtener nuevos elementos de cargo y de descargo como finalidad de la investigación preparatoria. Ahora bien, respecto, señor magistrado, a la nulidad, advertimos, señor magistrado, que ha existido una motivación aparente o indebida motivación y de igual manera se ha inobservado y ha existido una incorrecta interpretación del artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, así como el artículo 71, 287, 321 y 337. Es así, señor magistrado, que el acuo no fundamenta por que ante la imposición de una regla de conducta que es clara y expresa, esto es el deber de acudir por parte del procesado a los llamados del Ministerio Público, se debe exceptuar al procesado del cumplimiento de esta regla de conducta. Es más, en la regla de conducta no se indica excepciones ni los casos en los que se estaría justificando su no acatamiento, máxime si la imposición de la medida de comparecencia con restricciones en su oportunidad tuvo como sustento la no concurrencia
del imputado a una diligencia programada precisamente por el despacho fiscal. Asimismo, se ha podido advertir la ausencia de fundamento jurídico, una mínima argumentación respecto a la flexibilización de las reglas de conducta máxime. En este caso, se está solicitando únicamente, señor magistrado, un apercibimiento para que el procesado cumpla con las reglas de conducta impuestas. Tampoco se ha valorado la naturaleza de la medida de comparecencia con restricciones, así como la potestad del Ministerio Público durante la investigación preparatoria para la consecución de sus fines, minimizando de esta forma los riesgos para el proceso penal, como una dilación innecesaria del plazo, la obstaculización en la averiguación de la verdad y el riesgo de asegurar los fines del proceso, como ya se ha señalado. Esto es por la parte de la pretensión nulificante, señor magistrado. Ahora bien, respecto de la pretensión revocatoria, que es la principal, señor magistrado, tenemos que la resolución judicial no ha valorado correctamente la naturaleza de la imposición de la regla de conducta emitida por el órgano jurisdiccional, en tanto contiene una obligación taxativa e imperativa de concurrir o acudir a los llamados que efectúe el Ministerio Público con las respectivas consecuencias ante una falta de su acatamiento. Situación que no puede tomarse a la ligera, como lo indica el ACU al señalar respecto a esta regla de conducta cuando se trata del procesado, tiene que tomarse de modo flexible. ¿Cómo podemos entender esta afirmación efectuada por el ACU si las reglas de conducta tal cual se encuentran en las resoluciones judiciales son para cumplirse? Entonces, ahora bien, ¿qué podemos entender del artículo 87, numeral 3 del Código Procesal Penal, señor magistrado? Es claro al señalar que si el imputado no cumple con las restricciones impuestas previo requerimiento realizado por el fiscal, se revocará la medida y se dictará el mandato de prisión preventiva correspondiente, pero no es lo que estamos solicitando, entendiendo ello en base al principio de razonabilidad y proporcionalidad. Ahora bien, pues uno de los motivos, señor magistrado, para que el juez ordene la comparecencia con restricciones, esto es, señor magistrado, respecto de la comparecencia que viene sufriendo, que fue dictada con la resolución 6, fue de que precisamente la persona de René Cornejo Díaz no concurrió a una diligencia que se debía de llevar a cabo el 3 de agosto del 2022. Ahí sí valoró y lo consideró como un motivo suficiente como para que se dicte una comparecencia con restricciones, pues precisamente se le pone esta regla de conducta para que concurra al Ministerio Público las veces que sea requerido. Y lo señala de esta manera la resolución. Ha advertido, si bien existen graves y fundados elementos de convicción respecto a la presunta comisión del delito, sin embargo, considera respecto a al riesgo de fuga, lo ha considerado como un grado menor por un comportamiento cuestionable a no asistir al llamado fiscal en el decurso de una investigación preparatoria en su contra que se ha demostrado. Es decir, el Ministerio Público acreditó ese extremo. Entonces, señor magistrado, nos preguntamos qué ha ocurrido ahora, si para el dictado del mandato de comparecencia fue suficiente la no concurrencia del imputado y ahora que tampoco ha concurrido a un llamado que ha efectuado el Ministerio Público, el juzgado indica que debe flexibilizarse la regla de conducta. Máxime debe tomarse en cuenta que de manera proporcional y razonable el Ministerio Público solo está pidiendo que se aperciba al imputado el cumplimiento de la restricción que el mismo juzgado analizó en su oportunidad, no que se le revoque. Sin embargo, señores magistrados, el mensaje de la CUO es claro a través de su resolución, que el órgano jurisdiccional dicta medidas que pueden ser desacatadas por los procesados, y eso entendemos que no es así. Como en este caso, se advierte que el señor ha concurrido en 2 oportunidades al llamado por parte del Ministerio Público, pese a estar debidamente notificado con la resolución 50 que se ha dictado dentro de la investigación preparatoria. Ya el incumplimiento, señor magistrado, se ha dado y se encuentra plasmada debidamente en las actas de inconcurrencia levantadas ante el despacho fiscal. Es por ello que consideramos atendible, señor magistrado, que se revoque la resolución venida en grado. Asimismo, señor magistrado, más adelante en la resolución ustedes podrán verificar que el ACU justifica el incumplimiento de la regla de conducta catalogándola como un medio de defensa por parte del procesado. Es como justificar al imputado, señor magistrado, que no concurre a una audiencia de prisión preventiva a los llamados del Poder Judicial porque
precisamente está preservando su derecho a la libertad, y eso tampoco entendemos que es así. En consecuencia, señor magistrado, el imputado debe concurrir al llamado del fiscal cuando se le notifica y se programa una diligencia dentro de la cual, si considera, puede abstenerse de declarar, pero la regla de conducta impuesta como mandato por parte del juzgado ya habría sido cumplida, y de este modo no se estaría entorpeciendo la acción de la justicia ni perjudicando la labor de la fiscalía. Ahora bien, señores magistrados, quizá contextualizar un poco que las reglas de conducta del señor René Cornejo han sido dictadas mediante resolución número 6 del 16 de marzo del 2023, donde claramente se indica que debe acudir a los llamados del Ministerio Público y el ente judicial bajo apercibimiento en caso de incumplir una o cualquiera de las reglas de conducta, debe ser revocada por una medida más gravosa, que el Ministerio Público tampoco está solicitando, sino que se le aperciba y se le haga recordar que tiene una medida de comparecencia con reglas de conducta que debe cumplir. Ahora bien, en el ejercicio de las facultades del Ministerio Público se dictó la resolución 50 del 5 de septiembre del 2024, donde el Ministerio Público ordenó una serie de diligencias. Entre ellas tenemos la declaración ampliatoria del señor René Cornejo Díaz para los días 14 de marzo, 21 de marzo, 28 de marzo y 4 de abril del 2025. Ello debido a la magnitud de los hechos que se están investigando, porque es un delito por colusión, donde tiene varios procesados y son 5 hechos los que se han podido identificar hasta el momento. Sin embargo, señores magistrados, el imputado no ha concurrido a las citaciones del 14 ni del 21 de marzo del 2025. Es por ello que consideramos como Ministerio Público, y preservando, señores magistrados, que se respete los fueros fiscales, es que se está solicitando que se revoque la resolución venida en grado, y pues se le haga recordar y se le aperciba al imputado que estamos dentro de un proceso judicial o con reglas de conducta dictadas por el Poder Judicial en el marco de una comparecencia con restricciones. Bien, muchas gracias. La defensa tiene 7 minutos. Gracias, señores magistrados. Bien, esta defensa solicita muy respetuosamente se declara infundado este recurso impugnatorio interpuesto por el Ministerio Público, y solicitamos que se confirme la resolución venida en grado por los fundamentos que vamos a exponer a continuación. Es importante, señores magistrados, contextualizar este caso. Este caso inicia en 2019 y en marzo de 2023 se le imponen reglas de conducta al señor René Cornejo. No solamente la regla de conducta de acudir ante los llamados de la Judicatura y del Ministerio Público, sino también de asistir mensualmente al control biométrico, de reportar sus actividades a través de escritos ante la Judicatura de manera mensual, hacer el pago de una caución, no comunicarse con coimputados o con testigos, asimismo el impedimento de salida del país, y él ha venido cumpliendo todas estas reglas de conducta, a saber, ha acudido al control biométrico en 26 ocasiones, ha reportado mensualmente en 26 oportunidades conforme fue impuesto en las reglas de conducta. No se ha comunicado con ningún testigo o coimputado, ha acudido en las 5 oportunidades que fue llamado por el Poder Judicial a todas las audiencias, y de las 14 oportunidades en que el Ministerio Público lo ha convocado para declarar o para hacer reconocimiento de correos electrónicos, ha acudido en 12 oportunidades y 2 de ellas han sido justificadas. El pago de caución lo ha realizado íntegramente. ¿Qué es lo que tenemos en este contexto, señores magistrados? Tenemos que hay 67 conductas desplegadas por el señor René Cornejo que dan cuenta de su sujeción al proceso, que dan cuenta de su comportamiento frente al proceso y que él está cumpliendo con las reglas de conducta. Han sido solo 2 oportunidades que nosotros hemos comunicado al Ministerio Público. Lamentablemente esto coincidía con las vacaciones de la defensa, que no podía presentarse en esa oportunidad, y hemos solicitado que se programe una nueva fecha. Además, hemos dado cuenta de la disponibilidad para acudir a los llamados del Ministerio Público, y hemos comunicado además que él se iba a presentar en las 2 fechas programadas subsecuentemente de estas 2 oportunidades.
Entonces, coincidimos con el Ministerio Público que se debe apelar a un juicio de razonabilidad y proporcionalidad en el caso. No hay ninguna labor que haya sido desplegada por la defensa, por el señor René Cornejo, que den cuenta de alguna labor obstructiva, de alguna labor dilatoria en el presente procedimiento. Por esta razón, nosotros consideramos que no hay una necesidad de llevar adelante un apercibimiento para el señor René Cornejo, ni como recordatorio, como nos propone la Fiscalía, ¿no? Que se haga un recordatorio de que él tiene reglas de conducta. No, él lo sabe, y lo sabe tanto que ustedes pueden ver por aquí 67 conductas que dan cuenta de su comportamiento procesal y 2 oportunidades en las cuales él ha justificado el no poder acudir ante el Ministerio Público. Sin embargo, estas fechas, ¿cuándo han sido? Han sido el 14 de marzo y el 21 de marzo. El 28 de marzo se ha presentado a la declaración, a la continuación de esa declaración. Y el 4 de abril también. Esto quiere decir que el señor René Cornejo está acudiendo ante los llamados del Ministerio Público y ha comunicado esta justificación que en su momento se presentó y solicitó la nueva fecha. Por estas razones, señores magistrados, nosotros consideramos que, basado justamente en este juicio de razonabilidad y proporcionalidad en las medidas, resulta innecesario llamar a un apercibimiento al señor René Cornejo y solicitamos se declare infundado este recurso impugnatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Una réplica de 3 minutos. Muchas gracias, señor juez superior. Al respecto, señor magistrado, la defensa dice que se ha justificado la inconcurrencia del señor René Cornejo, pero eso no es correcto, señor magistrado. ¿Por qué? Porque ya la defensa tenía conocimiento en el mes de septiembre del 2024, a través de la resolución 50 que se le ha notificado, tenía conocimiento que debía de declarar en el mes de marzo y abril del año 2025. Y no ha presentado, señor magistrado, su escrito, sino hasta 10 días después de que se llevó a cabo la diligencia. Esto es, señor magistrado, con fecha 24 de marzo del 2025, recién ingresó su escrito de, según señala, justificación para la inconcurrencia a dichas actuaciones fiscales. Sin embargo, señor magistrado, el mismo despacho lo que ha declarado es que se tenga presente y no al lugar por extemporáneo el escrito presentado, porque es más, en el mismo escrito, señor magistrado, se ha dado cuenta que en su oportunidad el señor René Cornejo tenía conocimiento de esta ausencia, de esta justificación que estaba dando. O sea, uno de los fundamentos del escrito presentado fue de que los abogados del estudio jurídico iban a estar de vacaciones. Entonces, de esta situación también se le dio cuenta al señor René Cornejo. Entonces, quien debía cumplir este acto de presentarse para las diligencias fiscales era el señor René Cornejo. Entonces, por eso es que la Fiscalía no tomó como justificada su inconcurrencia y también lo tomó de forma extemporánea, ya que no ha previsto de una manera anticipada y oportuna su inasistencia a las diligencias fiscales. Ahora bien, señor magistrado, como ha señalado el Ministerio Público, estamos, señor magistrado, solamente recordándole. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que a raíz de la entrada en vigencia de la ley 32.130, estas medidas ya tienen un plazo de caducidad. Entonces, para el Ministerio Público resulta un riesgo y contravendría nuestras funciones el hecho de no dejar plasmado dentro de una resolución judicial que se ha incumplido 2 fechas y no se ha tenido por justificada la inconcurrencia por parte del señor René Cornejo. Ahora bien, no nos olvidemos, señor magistrado, que también estaría concluyendo la investigación preparatoria ya en noviembre de este año. Entonces, y si la Fiscalía o el despacho por su estrategia considera que debe de llevarse a cabo diligencias o programarse las diligencias con la debida antelación, entiéndase por diversas situaciones que a veces se afrontan en los despachos fiscales, señores magistrados, esto también, señores magistrados, se tiene que respetar por parte, o sea, esas fechas que se han programado tienen que ser estrictamente respetadas por la defensa y en todo caso por
parte del señor René Cornejo, que tampoco resulta creíble que todos los abogados del estudio jurídico hayan salido de vacaciones como para poder acompañarlo a una de estas diligencias. Es por ello, señores magistrados, ahora bien, se ha señalado también, señores magistrados, que podría guardar silencio. Eso también ha sido materia de pronunciamiento, pero señores magistrados, que lo ponga de conocimiento del Ministerio Público, que se presente y lo diga en su declaración, o si no, a través de un escrito. Y respecto de ese punto, señores magistrados, no se está indicando que sea una forma, sino que ya existe pronunciamiento por parte de la Corte Suprema, cómo es que debería operar el ejercicio ese derecho. Esto en el recurso de apelación número 250-2024. Se fue la señal del Ministerio Público. A ver, señorita asistente de audiencia, se comunica, por favor. René Cornejo Díaz, después que debe de cumplir las reglas de conducta dentro al menos del plazo que le queda como la medida de comparecencia con restricciones. Es por ello, señores magistrados, que solicitamos se revoque o en su defecto, señor magistrado, se declare nula la resolución venidera. Gracias. La defensa tiene 3 minutos de dúplica. Sí, señor magistrado. Vamos a reiterar los fundamentos ya expuestos. Sin embargo, la Fiscalía nos trae como nuevo argumento que no resulta creíble. Creíble o no, coincidimos con la doctora en que ha sido presentada ante la Fiscalía la justificación mediante el cual se comunica las razones por las cuales no se pudo concurrir, se solicita nueva fecha prontamente y se acude a las 2 subsiguientes fechas. El señor René Cornejo no ha guardado silencio en este caso. El señor René Cornejo ha venido declarando y ha declarado en 12 oportunidades. Ha asistido al despacho para el reconocimiento de los correos electrónicos en diligencias que han durado a veces 40 minutos y se han tenido que reprogramar, y no por causas imputables a la defensa o al señor René Cornejo, sino a las actividades del Ministerio Público. En ese sentido, él viene, como ya lo he dicho anteriormente, cumpliendo las reglas de conducta, y en esta oportunidad en particular, también como lo menciona la doctora representante del Ministerio Público, por causas no imputables a él, es que no ha podido concurrir. Y es en ese sentido que se ha comunicado. El Ministerio Público ha tenido a bien no tener por justificado esta inconcurrencia. Sin embargo, se ha presentado el documento ante ellos. Es por estas razones y también basados en un principio de razonabilidad que nosotros instamos a que se resuelva confirmando la resolución venida en grado. Es cuanto tengo que decir. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer algunas preguntas para poder resolver este caso. Empezamos por la Fiscalía. En cuanto a su pretensión nulificante, está indicado como pretensión nulificante que no tendría motivación jurídica esta resolución. Señor magistrado, lo que hemos advertido 2 situaciones. La primera, señor magistrado, que no se fundamenta porque ante la imposición de una regla de conducta se puede flexibilizar esta. Y después la ausencia de algún fundamento jurídico que respalde esta flexibilización, señor magistrado. Ya. Bien. Entonces, si es que no tiene motivo, no tiene fundamento jurídico y en su caso tampoco ha dado las razones por flexibilizar la conducta, entonces su pretensión es nulificante, si es que eso se logra acreditar, ¿correcto? Correcto, señor magistrado, en cuanto a motivación aparente o indebida motivación. Ya. La pregunta es, este tema de que pues, ha sido citado para su propia declaración en 4 oportunidades y que podría concurrir o no concurrir porque está dentro del ejercicio de su derecho a declarar o no. ¿Es un tema que ha sido propuesto por las partes en el debate o no? Disculpe, en el debate de Primera instancia. De primera instancia, no, señor magistrado. Sencillamente se abordó directamente la imposición de las reglas de conducta en la resolución número 6. A la defensa, este tema de que
la circunstancia por la cual ha citado para que rinda su declaración su patrocinado y que puede o no guardar silencio, es una absolución que ustedes se han efectuado durante los debates o esto ha sido solamente una posición de magistrado? Señor magistrado, yo no estuve en la discusión de primera instancia, sin embargo entiendo que sí fue propuesto como una discusión por parte de la defensa en la absolución. Ya, entonces sí, porque de lo que usted me ha narrado el día de hoy, había varios puntos que han propuesto, pero solamente ha aceptado este punto de que puede ser ejercido como un derecho de defensa. Sí, Ministerio Público, sobre la pregunta. Sí, doctor, disculpe. Bueno, he tenido la oportunidad de visualizar toda la audiencia llevada a cabo en primera instancia, señor magistrado. La misma dura solamente 16 minutos, ha sido extremadamente concreta, en la cual el Ministerio Público ha sustentado de manera también resumida su postura respecto de del apercibimiento. Ha sido muy pequeño y es por ello que precisamente la misma justificación que está dando la defensa en esta audiencia es que se ha basado la misma, la sesión. No ha habido mayor, digamos, ahondamiento al respecto. Ahora, indica el Ministerio Público, indica la defensa de que se ha presentado un escrito para que se señale nueva fecha. Pregunto, ¿se señaló nueva fecha a pesar de que dijeron no está justificado, pero se le llegó a señalar nueva fecha para que concluyan las declaraciones del investigado? Al respecto, señor magistrado, no hemos sido informados de que se haya emitido un pronunciamiento por parte del despacho hasta el momento. Entonces, al contrario, ¿se concluyó con la declaración del investigado en esas dos fechas, pese a que se señalaron 4? He entendido que no, señor magistrado, porque aún estaría pendiente por parte de hacer preguntas respecto a determinados temas y que concluya la Procuraduría Pública. Ya, y eso fue en abril y estamos en septiembre, creo, y o sea, desde abril hasta septiembre no se ha vuelto a reprogramar su declaración. Tenemos entendido, señor magistrado, que no. También, señor magistrado, tenemos que ver cómo es que se programa el despacho, porque como ya lo he señalado, en septiembre del año pasado se ha emitido la disposición 50, donde se programaba para abril de este año. Entonces, eso Ya, tenemos. y ya estamos pues septiembre, o sea, van a esperar que cuando se va a reprogramar, se va a tomar su declaración. ¿Es importante tomar su declaración o no es importante tomar su declaración para el Ministerio Público? Doctor, disculpe, se me fue la señal. Le pregunto eso fue en marzo y abril, que se señaló fechas para su declaración. Y ya estamos en septiembre, o sea, han pasado 5 meses. Le pregunto, ¿es importante recepcionar su declaración o no es importante recepcionar su declaración, estando que son 5 meses que han transcurrido y no se concluye con esa declaración? Entendemos que sí, señor magistrado, pero también debemos de ver la realidad de los despachos de investigación que están sobrecargados y no es el único caso complejo que ha estado viendo, por ejemplo, el cuarto despacho. Bien. A la defensa, en esta disposición 50, ¿hasta qué fecha están programadas las audiencias? Las diligencias, señor magistrado, estuvieron programadas para el señor René Cornejo hasta abril, hasta el 4 de abril. Bueno, En adelante no se ha programado una nueva fecha para su declaración. Nosotros concurrimos a la fecha del 28 de marzo y a la del 4 de abril. No pregunté, en esa disposición Sí. 50 también se han programado otras diligencias para los meses de abril, mayo, junio. A ver, tendría que revisarlo, si me permite un segundo, por favor. Sí, señorita fiscal, ¿tendrá esa respuesta? Sí, señor magistrado. Estoy viendo acá que la última diligencia en la resolución en la disposición número 50 está programada para el 15 de diciembre del 2025, señor. Sí, 15 de diciembre del 2025. Bien, correcto. Bien. ¿Y la investigación vence cuándo? En noviembre, señor magistrado. Que quizá de repente acá pueda haber habido un error porque está todos los meses copados, señor magistrado. Enero del 2020, agosto, en noviembre del 2025. Entendemos, señor magistrado, que esto ha sido ya ordenado y notificado. Bien, bien. Entonces, finalmente, el juez, su razonamiento del juez, bien concreto, dice, tiene una regla de conducta para concurrir a las audiencias, a las llamadas del Ministerio Público Poder Judicial,
pero para estas citaciones, para su declaración como imputado, sí se flexibilizaría esta regla de conducta y por lo tanto no es necesario generar un apercibimiento cuando se trata solamente sobre su declaración, no sobre otros actos de investigación. Entonces, la pregunta que viene al Ministerio Público, usted indicó que el señor no concurrió a una diligencia el 3 de agosto de 2022 que fue considerada para establecer la regla de conducta. ¿Qué tipo de diligencia fue esa que no concurrió en esa fecha? También fue una declaración, señor magistrado, y esa declaración sí, esa inconcurrencia, esa acta de inconcurrencia sí fue valorada para que se le dicte un mandato de comparecencia con restricciones y esta regla de conducta de manera consecuente. Entonces, ahora vemos, señor magistrado, que para un apercibimiento, y es más, señor magistrado, de haber sido La así, pregunta esta, le he preguntado si esta diligencia es su declaración. ¿Ya estaba ya imputada como, bueno, ya estaba formalizada la investigación contra el señor Cornejo o todavía estaba en diligencias preliminares? tengo entendido, señor magistrado, que ya debía de estar formalizado. Entonces, luego de la formalización se vio el tema de la comparecencia. Sí, En base a esta inconcurrencia a una diligencia de su propia declaración. sí, Correcto. señor. ¿Y ese razonamiento es del mismo juez que ha emitido esta decisión o es distinto? Es del mismo juez, señor magistrado. O sea, según lo que ustedes están denunciando, el juez para determinar la comparecencia restringida tomó en consideración la inconcurrencia a una diligencia de declaración del propio imputado. Y ahora que ustedes piden un apercibimiento, indica que esta declaración no debería ser considerada cuando se trata de su propia declaración como imputado. O sea, Correcto, no señor magistrado. contradictorio, esa contradicción de razonamiento. Bien, muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas. Doctora Mayor, ¿alguna pregunta adicional? Ninguna, señor presidente, gracias. Gracias, doctor Javier. De igual manera, doctor, ninguna. Gracias. Lo veo conectado, doctor señor René Cornejo. Si desea dirigirse al tribunal, puede tener 3 minutos. Si desea agregar algo más, adelante. Buenas tardes, señor Cornejo. Buenas tardes, señores magistrados. Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Para precisar de que efectivamente mi inconcurrencia a estas dos fue porque no tenía abogado para ir y apenas se estuvo disponible, he asistido, y después de la del 4 de abril no se ha programado ninguna otra. Hay otras diligencias con otras personas a diciembre. Y en todo caso, solo en lo que sirva, pues mi compromiso firme de asistir. Como se ha dicho, siempre he asistido, salvo estas dos oportunidades, he prestado mi colaboración. Es más, he explicado hasta temas que me han pedido que explique y que no correspondían propiamente a mi persona. Mi disposición a colaborar creo que se puede verificar en los expedientes. Siempre ha sido amplia, incluso yo diría un ánimo de colaboración de que efectivamente la investigación llegue pues a lo que corresponde. Reiterar nada más mi disposición y mi compromiso a seguir participando de las diligencias que la Fiscalía estime pertinentes. Muchísimas gracias, señores magistrados. Muchas gracias, doctor Cornejo. Lo hemos escuchado también. Entonces, la sala ya está habilitada para poder debatir el tema, decidir lo que crea conveniente y la resolución será emitida y identificada en sus casillas electrónicas. Muchas gracias por todo. Hemos concluido la audiencia el día de hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.